A principios del siglo XX, las condiciones políticas, económicas, sociales y laborables de México eran cada vez más deplorables. Y a esto se le añade que para antes del movimiento de 1910, el general Porfirio Díaz Mori ya se había reelecto como presidente en 6 ocasiones. En noviembre de 1907, el anciano mandatario, a estas alturas ya vitalicio, concedió una entrevista al periodista James J. Clerman para el Pearson Magazine, donde afirmó: he tratado de dejar la presidencia en muchas ocasiones, pero he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que confía en mí. Sorprendentemente, también expresó: daré la bienvenida a un partido de oposición si aparece. Lo veré como una bendición y no como un mal. Concluyó que México ya estaba preparado para escoger su sucesor y dijo: creo que finalmente este día ha llegado. Esta publicación alentó a los mexicanos y más a los opositores de don Porfirio Díaz, que creyeron de buena fe en las palabras que él había anunciado. Entre ellos estaba el coahuilense Francisco Ignacio Madero González, originario de Parras de la Fuente. Anteriormente, para 1904, ya Madero había iniciado sus actividades políticas en San Pedro de las Colonias, donde formó un club democrático denominado Benito Juárez, y a la vez organizó un periódico, El Demócrata. Su propósito era que se realizaran elecciones libres e implementar en el Estado el principio de no reelección. Sin embargo, su partido fracasó y no obtuvo triunfos. Para 1908, Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y en 1909 publicó su famoso libro La sucesión presidencial en 1910. Libro que interpretaba los palpitantes problemas de México, apoyándose en los antecedentes históricos, y pugnaba por despertar la conciencia de la ciudadanía para imponer el contenido social a la lucha contra la dictadura porfirista. En abril de 1910, el coahuilense aceptó la candidatura a la presidencia de la República, iniciando una intensa y novedosa campaña política que, con tal impacto que tuvo en muchos lugares donde llegaba, se encendía los ánimos de las esperanzas de un México mejor. Pero no tardaron en sentirse las represalias del régimen, y el 7 de junio fue encarcelado en Monterrey y fue enviado a la penitenciaría en San Luis Potosí. En este caldeado ambiente se dio la 7ª reelección de Díaz, mientras que Madero seguía prisionero en la capital potosina, la cual se le había asignado a la ciudad como cárcel. Madero se enteró que Porfirio había ordenado su asesinato en caliente, por lo que huyó en un carro express con rumbo a San Antonio, Texas, donde escribiría y proclamaría el Plan de San Luis. Pese a haber sido redactado en Estados Unidos, Madero le dio este nombre como su origen y lo fechó el 5 de octubre, último día el que estuvo Madero allá en San Luis Potosí. ¿Por qué lo hizo? Para evitar problemas con las autoridades norteamericanas. Una vez que Fausto Nieto terminó de imprimirlo, el Plan de San Luis fue repartido sigilosamente a ocultas
entre todos los leales partidarios maderistas. Este manuscrito denunciaba las anomalías del régimen, declaraba nulas las elecciones, insistía en la implementación de la democracia y la no reelección. Además, se proclamaba Madero como presidente provisional. Y lo más importante, llamaba a la insurrección para el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde de dicho año. Jamás en la historia ningún líder había hecho y había anticipado cuándo y a qué horas iba a ser su movimiento de guerra. Jamás. Madero lo hizo. De este modo inició el movimiento armado de la Revolución Mexicana, que eventualmente va a derrocar la dictadura porfirista. Hace ya 111 años de este trascendental acontecimiento y en este presente es necesario recordar que los valores de democracia y no reelección deben de mantenerse vigentes, pues por su causa murieron cientos y cientos de mexicanos. No debemos olvidarnos para no caer de nueva cuenta en la tentación de errores que, como cantos de sirenas, pueden hacernos recrear circunstancias que llevaron a la rebelión de 1910. Que no se nos olvide, por eso se luchó, por eso se pugnó y por eso se triunfó en la Revolución Mexicana. Gracias.